¿Alguna vez te has sentido atrapado en el dolor y la ira? ¿Te has preguntado cómo liberarte de esas cadenas emocionales y encontrar la paz interior? Pues estás en el lugar adecuado. En este video, vamos a explorar el poder del perdón, entender su importancia y descubrir cómo puede cambiar nuestras vidas de una manera asombrosa. Prepárate para desbloquear la puerta hacia la sanación y la felicidad. Bienvenidos a Optimente, tu fuente de inspiración y motivación para alcanzar tu máximo potencial. Comencemos. Antes de sumergirnos en el maravilloso mundo del perdón, quiero que te hagas una pregunta. ¿Estás dispuesto a dejar atrás el dolor y la ira, para abrir espacio a la paz y la alegría en tu vida? Si tu respuesta es un rotundo sí, entonces estás en el lugar adecuado. Este video te brindará las herramientas y la inspiración necesarias para comenzar tu propio viaje hacia la sanación y la libertad emocional. Empecemos por definir qué es el perdón. El perdón es mucho más que un simple acto de clemencia o reconciliación. Es un proceso profundo y transformador, que implica liberarse del resentimiento, la amargura y los deseos de venganza. Al perdonar, no estamos negando o justificando el daño que nos han causado, sino que estamos eligiendo liberarnos de las cadenas emocionales que nos atan a ese pasado doloroso. Es un regalo que nos otorgamos a nosotros mismos, permitiéndonos sanar y encontrar la paz interior. Al definir el perdón de esta manera, podemos comprender que no se trata de olvidar o minimizar el daño sufrido, sino de liberarnos de la carga emocional negativa, que nos impide avanzar y experimentar una vida plena. El perdón no es un signo de debilidad, sino una muestra de fuerza y valentía, al elegir nuestro propio bienestar y felicidad, por encima de la retribución o el resentimiento. El perdón no solo es un acto de liberación personal, sino que también tiene innumerables beneficios para nuestra salud emocional y mental. Al perdonar, liberamos el peso del resentimiento y la ira, que pueden haber estado presentes en nuestras vidas durante mucho tiempo. Imagina por un momento cómo te sentirías si pudieras soltar esa carga emocional. El perdón nos brinda la oportunidad de experimentar una reducción significativa del estrés y la ansiedad, permitiéndonos encontrar un mayor equilibrio y bienestar en nuestra vida diaria. Pero los beneficios del perdón no se limitan solo a nosotros mismos. Al perdonar, también abrimos la puerta a la reconstrucción de nuestras relaciones con los demás. El resentimiento y la amargura pueden afectar negativamente nuestras interacciones con los demás, generando un ciclo de conflicto y separación. Sin embargo, al elegir perdonar, fomentamos la confianza, la empatía y la compasión hacia los demás. El perdón nos permite sanar las heridas emocionales y construir relaciones más saludables y significativas. Imagínate cómo sería tener relaciones más auténticas y enriquecedoras con tus seres queridos, amigos y colegas. El perdón nos brinda la oportunidad de dejar atrás las barreras emocionales y abrirnos a la posibilidad de una conexión más profunda. También nos permite liberarnos de la negatividad que puede afectar nuestras interacciones sociales y cultivar un entorno de apoyo y amor. Así que, al elegir practicar el perdón, no solo nos beneficiamos a nosotros mismos, sino que también contribuimos a crear un mundo más compasivo y amoroso. El perdón tiene el poder de transformar nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. Ahora, sigamos explorando cómo enfrentar los obstáculos para perdonar y los pasos prácticos que podemos tomar para incorporar el perdón en nuestras vidas diarias. Aunque el perdón es un acto poderoso y transformador, sabemos que no siempre es fácil de alcanzar. Existen obstáculos comunes que pueden dificultar nuestro camino hacia el perdón genuino. Reconocer y abordar estos obstáculos es fundamental para poder liberarnos de las cadenas emocionales y experimentar la plenitud que el perdón puede brindarnos. Uno de los obstáculos más comunes es el orgullo. A veces, nos aferramos a nuestra posición de víctimas o creemos que perdonar implica admitir una derrota. Sin embargo, el perdón no implica debilidad, sino todo lo contrario. Requiere una gran fortaleza y valentía para dejar ir el resentimiento y abrirnos a la posibilidad de sanar nuestras heridas emocionales. Superar el orgullo nos permite liberarnos de la carga del pasado y avanzar hacia una vida más plena y libre. Otro obstáculo es el miedo a ser lastimado nuevamente.
Después de haber experimentado el dolor y la traición, es natural que nos protejamos y nos mantengamos en guardia. Sin embargo, el miedo a ser lastimado nuevamente puede impedirnos perdonar y abrirnos a nuevas experiencias y relaciones. Es importante reconocer que el perdón no significa olvidar o justificar el daño sufrido, sino que implica establecer límites saludables y aprender a confiar de nuevo, de una manera consciente, y protegiendo nuestro bienestar emocional. La falta de comprensión sobre cómo perdonar también puede ser un obstáculo significativo. A veces, no sabemos por dónde empezar o qué paso seguir para perdonar verdaderamente. Es normal sentirse perdido en este proceso. Sin embargo, educarnos y buscar recursos que nos guíen en el camino del perdón puede ser de gran ayuda. A través de la reflexión, el autoconocimiento y la práctica de herramientas como la compasión y la empatía, podemos encontrar el camino hacia el perdón genuino. Entender y superar estos obstáculos nos permitirá avanzar hacia el perdón genuino y experimentar los beneficios que conlleva. Si te está gustando el contenido, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para no perderte futuros videos. Ahora, vamos a explorar algunos pasos prácticos que pueden ayudarnos a practicar el perdón en nuestras vidas. Reflexiona sobre tus sentimientos. Tómate el tiempo para reflexionar sobre cómo te sientes y cómo te ha afectado la situación. Reconoce tus emociones y permítete procesarlas. Acepta la realidad de lo sucedido. Aceptar lo sucedido no significa justificarlo o estar de acuerdo con ello, sino reconocer que ya ha ocurrido y que no podemos cambiarlo. Aceptar la realidad nos permite liberarnos del pasado y seguir adelante. Comunícate abierta y honestamente. Si es posible, comunícate con la persona involucrada. Expresa tus sentimientos de manera calmada y sincera, y escucha también su perspectiva. La comunicación abierta puede ayudar a aclarar malentendidos y facilitar el proceso de perdón. Trabaja en tu crecimiento personal. El perdón no solo implica perdonar a los demás, sino también perdonarnos a nosotros mismos. Trabaja en tu crecimiento personal, busca formas de sanar y aprender de la experiencia. Practica la empatía. Trata de ponerte en el lugar de la otra persona y comprender sus circunstancias y motivaciones. La empatía puede ayudarte a desarrollar comprensión y compasión hacia el otro, lo que facilita el proceso de perdón. Establece límites saludables. El perdón no significa que tengas que volver a confiar plenamente en la persona que te ha lastimado. Puedes establecer límites saludables para proteger tus emociones y tu bienestar. Esto puede incluir establecer nuevas expectativas y límites claros en la relación. Practica el autorreforzamiento positivo. Celebra tus logros a lo largo del proceso de perdón. Reconoce tus esfuerzos y los avances que has logrado. Practicar el autorreforzamiento positivo puede fortalecer tu motivación y confianza en ti mismo durante este proceso desafiante. Busca apoyo. No tienes que enfrentar el proceso de perdón solo. Busca el apoyo de amigos, familiares o incluso de un profesional capacitado. Compartir tus sentimientos y experiencias con personas de confianza puede brindarte perspectivas adicionales y un apoyo emocional valioso. Recuerda que cada persona y situación es única, por lo que estos pasos pueden adaptarse según tus necesidades y circunstancias. Lo más importante es ser paciente contigo mismo y permitirte el tiempo necesario para sanar y perdonar. En nuestro camino hacia el perdón, no podemos pasar por alto la importancia de perdonarnos a nosotros mismos. A menudo, somos nuestro crítico más duro y nos aferramos a los errores del pasado. El autoperdón es un paso fundamental en nuestro viaje hacia la paz interior y la sanación personal. El autoperdón implica liberarnos de la culpa, el remordimiento y la autocrítica constante. Reconocemos que todos somos humanos y que cometemos errores. Aprender a perdonarnos a nosotros mismos es un acto de compasión y amor propio. Nos permite soltar el peso emocional que llevamos por nuestros errores pasados y nos brinda la oportunidad de crecer y evolucionar. En el proceso de autoperdón, es importante reflexionar sobre nuestras acciones pasadas y cómo nos han afectado a nosotros y a los demás.
Reconocer el daño causado y asumir la responsabilidad es un primer paso crucial. Luego, podemos trabajar en liberarnos de la culpa y el juicio, a través de la comprensión y la aceptación. Es posible que necesitemos trabajar en nuestro crecimiento personal y aprender de nuestras experiencias pasadas. Esto implica buscar formas de mejorar como personas y evitar cometer los mismos errores en el futuro. El autoperdón también incluye practicar la autocompasión y el autocuidado. Nos permitimos perdonarnos y tratarnos con amabilidad a medida que avanzamos en nuestro camino de sanación. Al perdonarnos a nosotros mismos, abrimos espacio para la transformación personal y la posibilidad de tener relaciones más sanas y significativas con los demás. Nos liberamos de la carga emocional y nos permitimos vivir en paz y armonía con nosotros mismos. En este viaje hacia el perdón, recordemos la importancia del autoperdón. No se trata solo de perdonar a los demás, sino también de perdonarnos a nosotros mismos. Permítete soltar el pasado y abrazar la posibilidad de un futuro lleno de crecimiento, amor propio y paz interior. En pocas palabras, el perdón es un acto poderoso que nos libera del resentimiento y nos permite vivir una vida llena de paz y alegría. Te animo a reflexionar sobre tus propias experiencias de perdón y a considerar cómo el perdón puede enriquecer tu vida y las de quienes te rodean. Reflexiona sobre cualquier persona a la que necesites perdonar o situaciones en las que necesites perdonarte a ti mismo. Permítete soltar el peso emocional del pasado y abre espacio para el crecimiento personal y la sanación. Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Al hacerlo, no solo te estarás dando la oportunidad de procesar y reflexionar, sino que también podrás conectarte con otros que puedan estar pasando por un proceso similar. Recuerda, el perdón es un camino personal y cada uno tiene su propio ritmo. No hay una manera correcta de perdonar, pero al compartir nuestras historias y perspectivas, podemos construir un mundo más compasivo y libre de resentimientos. Sigamos juntos en este viaje hacia el perdón y la sanación. Juntos, podemos crear un impacto positivo en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Si encuentras útiles los consejos y estrategias del video, te invitamos a darle like, compartir y suscribirte para acceder a más recursos y herramientas. Gracias por ser parte de Optimente, el canal diseñado para potenciar tu vida.